Ok, entonces ahora vamos a hablar de este ejemplo, que es un circuito RC. Y este circuito RC, recordemos que la entrada era el voltaje suministrado, la salida era el voltaje en el capacitor. Este es el modelado matemático. Y una vez que ponemos la salida explícitamente, que es resolver la ecuación diferencial, nos queda este formato. El punto T0 es el punto en donde la entrada se manifiesta en el sistema. Entonces queremos ver si este sistema es lineal. Procedemos primero a probar homogeneidad y hacemos lo siguiente. En la ecuación 1 escribimos la salida del sistema para la entrada x1. Entonces esta x1, cuando se manifiesta en el sistema, produce esta y1 y a partir del t0, que es cuando la entrada se manifiesta en el sistema. Ahora tomamos la misma ecuación del sistema y colocamos una entrada este, x2 y eso nos produce una salida y2. Estamos aquí, como conocemos de dónde viene la ecuación, pues el t0 elegimos poner una segunda entrada en el sistema otra vez con su misma condición inicial en el mismo t0. Aquí está, que es la ecuación 2. Ahora, en el paso 3, lo que nos dice el paso 3 es que tenemos que sustituir la relación matemática entre la entrada 2 y la entrada 1. La entrada 2 es un escalamiento de la entrada 1. Entonces, en lugar de poner la entrada 2, ponemos la entrada 1 escalada en un factor de A. Entonces, la ecuación 3 queda similar a la ecuación 2, solo que hemos sustituido la entrada por un escalamiento de la entrada 1. Esa es la ecuación 3. Ahora la ecuación 4 es una modificación de la ecuación 1. ¿Cuál es esa modificación? Se tiene que escalar la salida 1. La salida 1 se escala y cómo escalas esto analíticamente multiplicamos por A de ambos lados de la ecuación 1 y nos queda a y1 de t del lado izquierdo y A que multiplica el primer término y A que multiplica el segundo término. Aquí lo encontramos. Y ahora el paso 5, que usualmente es el más complicado o el donde hay que tener un poquito más de dominio tanto del sistema como de las relaciones matemáticas que lo describen, es comparar si la ecuación 3 es igual a la ecuación 2. Y bueno, aquí he hecho lo siguiente. Observemos que la ecuación 3, el A puede salir porque es una constante. Las constantes pueden salir de las integrales. En ese sentido, la ecuación 3 y la ecuación 4 en su segundo término van a ser iguales porque esta puede estar afuera. Pero si observamos el primer término, la ecuación 4 tiene un factor de A y la ecuación 3 no lo tiene. El primer término no lo tiene. No hay ninguna manipulación algebraica que yo le pueda hacer al 3 para que aquí mágicamente aparezca una A o de manera similar que aquí le haga una manipulación para que de alguna manera esta A desaparezca. Eso no lo puedo hacer. Por lo tanto, la ecuación 3 y la ecuación 4 no son iguales y por lo tanto ese sistema no es homogéneo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si tengo una entrada y una salida y escalo la entrada, no tengo la salida escalada. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en este tipo de circuitos. Por lo tanto, como no es homogéneo, no va a ser lineal. Entonces, pues bueno, si mi objetivo es ver si era lineal, pues digo que no es lineal, pero también voy a hacer la prueba de aditividad y voy a ver si el sistema es aditivo o no es aditivo. Ya sé que de entrada no va a ser lineal, pero bueno, vamos a ver si es aditivo. Entonces, paso uno, escribimos la entrada uno y la salida correspondiente, esa es la ecuación uno. De manera similar, escribimos la entrada 2 y su salida correspondiente, que es la y2, eso le llamamos la ecuación 2. Y lo que hacemos posteriormente es tomar una entrada 3 y sustituirla en la ecuación del sistema para decir que esta entrada 3 produce esta salida 3. Ok, aquí está. En los tres pasos, pues ingresamos la entrada en el mismo T0, en el mismo instante de tiempo, y en los tres pasos la condición del sistema es la misma, porque si cambia la condición inicial, entonces el sistema describe otro sistema con una condición inicial distinta. Entonces, en el paso 4 es una modificación del paso 3. Lo que tengo que indicar es que la entrada 3 es una suma de la entrada 1 y la entrada 2. Entonces, evalúo la entrada 1 en la misma evaluación que tiene la 3, que es en tau, lo hago de manera similar para la entrada 2 y luego la sumo. Entonces es una sustitución porque estoy especificando en el paso 4 que la entrada es una suma de la entrada 1 más la entrada 2. ¿Ok? En el paso 5, bueno, tenemos la ecuación 4 y en el paso 5 lo que tengo que hacer es sumar la ecuación 1 y la ecuación 2 para ver cuál es la suma de las salidas. La suma de las salidas es y1 más y2 del lado izquierdo y sumamos estas ecuaciones. Entonces observemos que estos dos términos son iguales, entonces nos va a quedar dos veces este término, ¿ok? Aquí está un 2. Y de manera similar voy a sumar esta integral más esta integral. Pero si observamos las integrales tienen los mismos límites y es la misma variable. Y
podemos factorizar la exponencial. Entonces, una suma de integrales es la integral de la suma. Entonces, eso lo he hecho aquí en el paso 5, ¿no? Entonces, dos veces, uno, 2, y la suma de las integrales es la integral de la suma. Eso lo he hecho de una vez para no alargar más el procedimiento. Ahora, ya que tengo la ecuación 5, en el paso 6 es comparar 4 con 5. Entonces, observemos que el segundo término de 4 y el segundo término de 5 son la misma expresión matemática. Entonces, hasta ahí va bien, ¿no? Pero cuando quiero comparar el primer término de la ecuación 4 con el primer término de la ecuación 5, observo que aquí tengo un 2. No hay ninguna manipulación que me permita eliminar este 2 y convertirlo en un 1. De manera similar, no hay ninguna operación válida de tal manera que se preserve la igualdad y que aquí mágicamente aparezca un 2. Entonces, pues evidentemente la salida 3, que es la salida debida a la suma, es diferente a la suma de las salidas 1 y 2. Por lo tanto, el sistema tampoco es aditivo. Y entonces, como no es ni homogéneo ni aditivo, aunque no fuera alguno de estos dos, pues automáticamente el sistema es no lineal. Entonces, aquí es algo importante, ¿no? Resulta ser que en términos de matemáticos, las ecuaciones diferenciales, que de entrada su condición inicial no sea cero, que es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Este término, si se fijan tanto en homogeneidad como en aditividad, el término que está multiplicando a la condición inicial me estorba, por decirlo de alguna manera, para que se verifiquen esas propiedades. Entonces, en general, una ecuación diferencial que represente un sistema que de entrada no tenga condiciones iniciales cero no va a ser lineal. Es un resultado importante. Entonces, hasta aquí dejamos este video.